quiero hablar de la persona más importante de toda la iglesia. Y no son los pastores, no son los evangelistas, no son los maestros, no son los profetas. Es la persona del Espíritu Santo a quien se le ha quitado el lugar que realmente le corresponde. ¿Por qué? Porque la persona del Espíritu Santo es el mayor regalo que nosotros hubiésemos podido recibir como hijos de Dios. Es el mayor regalo que el Padre nos pudo haber dado. Y no lo hemos aprovechado como eso. Quizás por falta de conocimiento, porque en las iglesias tampoco se enseña cómo crecer en la comunión con el Espíritu Santo de Dios, que la gente ve más como una energía, como algo que sucede en determinado momento, un domingo, en un servicio, en un culto, en una iglesia, pero no es una comunión permanente en la que la gente pueda crecer y verlo a él de una forma diferente. Hoy quiero hablar, hay muchas facetas del Espíritu Santo de Dios. Él es precioso, Él es maravilloso, Él es grande, tiene muchísimas facetas, pero hoy quiero hablar una muy especial y es la de maestro. ¿Por qué la del maestro? Porque la palabra de Dios dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y esta palabra es muy clara al decir enseñará todas las cosas. Está hablando de un maestro, de quien está enseñando. Y quiero irme a la antigüedad, que representaba un verdadero maestro en la antigüedad, cosa que es totalmente diferente a lo que hoy en día conocemos. Quiero remitirme a la antigüedad en China. En la antigüedad a los maestros se les llamaba chifu. Esta responsabilidad que adquirían con su alumno de enseñarles era vista como un padre y un hijo. O sea, esa responsabilidad nunca terminaba. No era por un tiempo, no era solamente para enseñarle ciertas cosas, no. Ese maestro le enseñaba de todo a su alumno. O sea, tenía la responsabilidad de enseñarle acerca de la moral, artes, prácticas como por ejemplo las artes marciales. Entonces abarcaba varias cosas. Espiritualidad era visto como un padre con un hijo. Entonces la responsabilidad de enseñarle no se limitaba a un tiempo o a una materia. De ese vínculo se generaba toda la vida. Entonces esto es muy importante porque para nosotros hoy en día un maestro representa algo totalmente diferente. Es una persona que nos enseña de pronto una disciplina, una materia en la universidad o en el colegio, pero ya, hasta ahí llega la labor y la responsabilidad del maestro, ¿cierto? Pero en la antigüedad vemos que esa labor trascendía. Por eso quizás es difícil para muchas personas ver al Espíritu Santo de Dios como ese maestro que le va a enseñar todo lo que necesita. Y yo puedo dar fe y testimonio de que Él puede enseñar todo lo que necesitamos. En una ocasión que tenía que aprender a manejar un programa totalmente diferente a lo que yo había manejado. Ese programa era para edición de videos. Yo la verdad no conocía acerca de eso, nunca había editado, nunca había estado relacionada a eso, tampoco nadie me había enseñado. En ese momento yo le pedí al Espíritu Santo que me enseñara y realmente Él me enseñó. El Espíritu Santo fue el que me enseñó a manejar ese sistema. Y la gente dirá, no, pues es que uno le cacharrea, uno hace, pero no fue así. Realmente el mismo Espíritu Santo fue el que me direccionó a hacerlo. Eso y muchas cosas más que yo la verdad no he sabido ni cómo hacerlas. Él es el que nos ayuda. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo como maestro? Es llevarte a la práctica, ¿sí? Porque puedes tener teoría, pueden enseñarte cosas en la iglesia, pueden enseñarte cosas los pastores, los ministros de Dios, pero tú necesitas llevar eso a la práctica. Y el Espíritu Santo sabe cómo y de qué manera puede enseñarte, porque te conoce más que cualquier persona. Y aquí hay algo muy importante que quiero abordar, y es que en muchas ocasiones dependemos más de ministros de Dios. No digo que eso esté mal, o sea, no digo que el que nos apoyemos en ministros de Dios esté mal, no. Lo que está mal es la dependencia absoluta hacia esas personas. ¿Por qué? Porque esas personas también se equivocan y porque no le podemos delegar la responsabilidad de nuestro crecimiento espiritual a los pastores. Gracias a Dios damos por los hombres don que Dios nos ha entregado para edificar la iglesia, porque no son solo uno, no son solamente los pastores, no, son profetas, evangelistas, maestros, todo este conjunto de hombres don que vienen a edificar, a levantar la iglesia, a ayudarla a su crecimiento espiritual, ¿sí? Pero no podemos depender de ellos, porque como lo decía antes, estamos entregándole esa responsabilidad que nos corresponde a nosotros, se la estamos entregando a otros. Entonces es nuestra responsabilidad aprender, y aquí es fundamental el Espíritu Santo, porque las personas se equivocan, todos nos equivocamos, pero el Espíritu Santo sabe muy bien y te conoce muy bien y sabe cómo llevarte a ese plano de práctica. Es como cuando alguien está aprendiendo una disciplina, ¿sí? Tiene que haber teoría, pero luego viene el tiempo de la práctica, y es ahí donde el Espíritu Santo juega uno de los papeles más importantes de nuestra vida, porque Él es el que nos lleva a vivir y a experimentar esa teoría, eso que habíamos aprendido, eso que otros nos habían enseñado, eso que el mismo Padre nos había enseñado. Él viene, el mismo Espíritu Santo viene a enseñarte cómo eso se lleva en la práctica.
Ahí es donde está una de sus labores más importantes como maestro. Un maestro no solamente es que te diga qué hacer, sino cómo hacerlo. Ahora, una parte es nuestra responsabilidad, porque siempre vamos a tener la responsabilidad nosotros, pero el Espíritu Santo es el que te va a ayudar, el que te va a direccionar, el que te va a mostrar. Ya tú eliges, ya tú decides, porque el Espíritu Santo te puede direccionar, pero tú puedes tomar otra decisión y eso ya no es culpa del Espíritu Santo, es culpa tuya, es tu responsabilidad. Ahora, muchas veces cometemos errores, no porque el Espíritu Santo no nos haya avisado, no nos haya mostrado, sino porque nosotros mismos decidimos cometerlo. Y ahí está errores que constantemente he visto que se cometen en la iglesia, y es ignorar lo que el Espíritu de Dios habla, lo que el Espíritu de Dios muestra a través de muchas formas. Él no se limita a un solo canal a través del cual te comunique, porque lo puede hacer a través de sueños, de visiones, de la palabra, incluso de otras personas te están hablando, pero constantemente va a estar la voz de Él ahí hablándote y mostrándote, dándote alertas, ¿sí? Algo que nos ayuda a evidenciar si el Espíritu Santo realmente está hablándonos y nos está ministrando, porque como lo dije al inicio, hemos resumido la labor del Espíritu Santo en un solo tiempo, donde la gente se quebranta, o muchas veces no se quebrantan, sienten un calor en el Espíritu, y no que esto esté mal, porque yo misma lo he sentido, yo misma he sido quebrantada, yo misma he tenido diferentes experiencias con el Espíritu Santo, sino que a veces la gente se deja llevar más por sus emociones, y lo que resulta operando no es el Espíritu Santo, sino otras cosas. Ustedes saben que el mundo de las tinieblas no pueden crear absolutamente nada, sino que copian lo que está en el mundo, en el reino de los cielos. Copian, eso mismo lo traen y lo tuercen. Entonces hay moveres espirituales que son parecidos al Espíritu Santo, pero que no es el Espíritu Santo moviéndose. ¿Y cómo sabemos que esto está pasando? Pues cuando no hay una verdadera transformación. Porque cuando el Espíritu Santo está, hay libertad. Quizás hayan muchos errores, muchas falencias constantemente. Claro, todos nos equivocamos, todos fallamos, pero una cosa es eso y otra cosa es que alguien sea practicante del pecado. Sí, porque cualquiera puede caer, claro que sí, pero una cosa es cuando una persona es practicante del pecado y no siente ningún tipo de arrepentimiento. Creo que esa es una de las alertas en lo que podemos evidenciar si realmente el Espíritu Santo de Dios está ministrando esa vida. Porque si la está ministrando hay un cambio, hay una transformación. El arrepentimiento habla de cambio de rumbo. Entonces la persona no puede seguir siendo la misma, es practicando las mismas cosas que practicaba antes. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Por eso es muy importante que rindamos nuestra vida al Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios tome el gobierno de cada una de las áreas, porque muchas veces pasa eso, o sea, solo se vuelve una experiencia con el Espíritu Santo de cada 8 días, pero no es una comunión permanente con Él, y por eso no hay una transformación. Cuando el Señor está creando los cielos y la tierra, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Después de que el Espíritu Santo estaba moviéndose sobre las aguas, la tierra no volvió a estar vacía y desordenada. Hubo un cambio, hubo una transformación, y lo primero que empezó a ocurrir es que empezó a haber luz. Luego empezaron a separar la luz de las tinieblas. Y luego empezamos a ver cómo el orden de Dios empieza a establecer en toda la creación. Entonces sí hay un cambio y una evidencia cuando el Espíritu Santo de Dios se mueve en la persona. Y luego de esto, de que hay luz, de que hay una separación entre la luz y las tinieblas, y que empieza a establecerse el orden divino, empieza a manifestarse el poder creativo del Padre. Entonces ahí es donde la persona empieza a crecer en todas las áreas de su vida y a ser restaurada, a ser transformada. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto para que aún nosotros mismos podamos revisar nuestra vida, y los que estamos en liderazgo podamos también mirar las personas que nosotros mentoreamos, mirar también si esa persona está siendo transformada por el Espíritu Santo de Dios, o si la persona necesita un verdadero encuentro con el Espíritu Santo, un verdadero bautismo en el Espíritu Santo. Recordemos que la palabra también habla del bautismo del Espíritu Santo, y hay muchas cosas, muchos temas relacionados con la persona del Espíritu Santo que se pueden tocar, pero esto que hemos hablado hoy es importante para que nosotros empecemos a caminar en la luz del verdadero evangelio, en la luz que el Señor quiere traer sobre las naciones, sobre la tierra en este tiempo, para que realmente como iglesia podamos ser efectivos en lo que hacemos, que podamos realmente dar el fruto y la manifestación de que es realmente ser hijos de Dios.